Bueno, habíamos dicho que en el desplazamiento lateral del pene y prepucio o lateralización de pene y prepucio, lo que íbamos a hacer era remover de la postura natural, biológica, fisiológica, en el plano medio del prepucio, lo íbamos a desprender, íbamos a sacar todo el anillo prepucial, íbamos a separarlo de toda la piel de la zona inguinal y lo íbamos a lateralizar, lo íbamos a llevar hacia uno de los laterales, en donde íbamos a sacar un segmento circular para injertar, entre comillas, para suturar el anillo prepucial externo a esa abertura que sacábamos en lateral. Entonces el pene iba a quedar como desviado hacia el lateral izquierdo o derecho, según sea el gusto de la mano del cirujano. Es una técnica que parece de poca invasión, pero realmente es bastante cruenta, se inflama mucho, el pene no queda en la porción más ventral, queda más bien en una posición semidorsal, hay inflamación, irritación considerable, y muchas veces los animales no quieren llevar a cabo montas, por más que hayan hembras en celo, hasta que haya una cicatrización definitiva. O sea, cuando se aplica este tipo de método, generalmente tiene que hacerse antes de que llegue la temporada para poder tener una cicatrización adecuada de estos ejemplares. No así cuando trabajábamos con el acortamiento de los músculos, del músculo retractor del pene, o cuando trabajábamos con la epididectomía. Son técnicas mínimamente invasivas que sí nos ayudan con cierta prontitud a tener estos animales trabajando, detectando celos en el rodeo. Ahí está cómo se llevó el pene desde la porción media, se lo lateralizó, se suturó ese anillo prepucial externo. Por supuesto, al llevar todo el prepucio, el pene tiene que estar libremente desplazándose por la parte central. He visto esas facelaciones de puntos, que los puntos no tienen un buen anclaje, mucho edema, no hay posibilidad de que el pene emerja a través del anillo prepucial. No es una técnica sencilla. Para ir finalizando, la orquiectomía en el equino. Dependerá un poco si esa orquiectomía la vamos a hacer en un animal, en un ambiente quirúrgico o en un ambiente rural, a campo, que se puede hacer perfectamente, que tenemos que minimizar el riesgo de contaminación con buenas antisepsias, tener la posibilidad de tener un predio limpio, amplio, con poca circulación de aire, tener los elementos necesarios como eran antiséptico, instrumental estéril, mesas de cirugía adaptadas a la posición y a la altura, sobre todo para el trabajo en piso, no sobre camillas, como lo haríamos en el ambiente quirúrgico hospitalario. El recordatorio anatómico ya es el mismo, es el valedero. Hay unas indicaciones en los equinos, además de la mansedumbre, porque los amansadores, los domadores, entre comillas, muchas veces no reciben equinos para el amance si no son castrados, sobre todo los animales de trabajo, porque o hay yeguas o tienen un temperamento un poco más sanguíneo, no quieren comenzar con el amance si no están previamente castrados. En otros casos, porque hay uno de los testículos que sin ser patológico no llegó
a quedarse en la bolsa escrotal, porque el equino, recuerden que tiene la particularidad de elevar los testículos a voluntad hasta inclusive los 2 años de vida. Dependerá de la raza, del tamaño, la conformación que tengan los equinos, pero normalmente no se quedan a la temprana edad en las bolsas escrotales, sino que suben a voluntad hacia la cavidad abdominal. Pero en algunos casos no descienden los testículos, no les da el largo al ligamento escrotal para que llegue ese testículo hasta la bolsa escrotal. Y hablamos de los criptórquidos. Criptórquido unilateral o bilateral, cabe la posibilidad de que esa también sea otra de las indicaciones, no tanto todas las que mencionábamos antes, sino también esta que sería una patología, pero en la cual vamos a buscarlo al escroto, ya sea en el anillo inguinal o lo vamos a buscar dentro de la cavidad abdominal. Disminuir el temperamento agresivo, una de las indicaciones, limitar la reproducción, otra de las indicaciones, eventualmente algo patológico, las neoplasias, las hernias inguinales o hernias escrotales. A tener cuidado con esto porque muchas veces he estado presente cuando querían operar un equino, no lo revisaban, lo anestesiaban, lo tumbaban, cortaban el escroto, sacaban el testículo que le hacía modo de tapón al anillo inguinal y antes de que se levante el equino empezaban a ver de que habían asas intestinales que estaban emergiendo a través del anillo inguinal. Tener cuidado, a revisar bien, a ver el tamaño del anillo inguinal y plantearse la posibilidad de que podrían aparecer vísceras a través del anillo inguinal. Y los animales en donde no descienden los testículos porque no están dadas las condiciones, no puede llegar ese testículo hasta la bolsa escrotal. Animales criptórquidos. Las técnicas generalmente en el equino son técnicas cruentas. No hay técnicas incruentas. Al igual que en el gato, al igual que en el perro, las técnicas en el equino son cruentas. Dependerá la condición, lo vamos a poner en decúbito dorsal o en decúbito lateral, según la preferencia del cirujano, si es diestro o si es zurdo, inclinará el equino sobre un decúbito lateral izquierdo o sobre un decúbito lateral derecho. O también en el decúbito dorsal, si tenemos una camilla como la que hay ahí en el hospital para grandes animales, podemos tenerlo en decúbito dorsal, fijamos a los barrales laterales posteriores, los miembros, las cañas de ese equino y lo mantenemos en esa posición. Se puede hacer, yo cuando aprendí a castrar en facultad, era muy frecuente que se solicite las orquiectomías con los equinos de pie, con los potros de pie, que no se los tumbe a los equinos. Es un riesgo tumbarlo, es un riesgo que el equino caiga, no por la caída misma, sino por la incorporación de ese equino después de la cirugía. Si no hay un adecuado predio para que se pueda levantar, muchas veces hay riesgo de que se golpee, de que sufra alguna neuritis, de que algún empleado, algún peón pueda ser incluido en alguna maniobra defensiva de ese animal y termine lastimado. Actualmente, en el último tiempo, lo que hacíamos en equino es el decúbito lateral izquierdo. Comenzaba con el testículo derecho, comenzaba con el testículo izquierdo, que era el que estaba hacia abajo, hacía una primera incisión, una primera orquiectomía de ese testículo, y después me iba al testículo derecho, como se muestra en esa imagen, para que la sangre que
puede derramarse en la segunda castración, en el segundo testículo, en el abordaje del segundo testículo, no me altere mi campo operatorio. Si lo haría al revés, si primero comenzaría con el de arriba, puede haber una hemorragia que después lo torne más difícil de sostener al otro testículo, el que queda por debajo. Por eso prefiero comenzar con el que queda por debajo, en este caso el izquierdo, y después el superior, que sería en este caso el derecho, porque soy diestro en las castraciones. El que fuese zurdo lo posicionaría en el otro decúbito al animal, en el decúbito derecho. Se corta la piel, al igual que en el gato, sobre el escroto, piel, dartos, túnica, la otra túnica, y se accede al testículo. Puede ser cubierto o puede ser descubierto. En el equino, por lo general, no veo en el último tiempo castración a testículo cubierto. Ya se usa prácticamente todo a testículo descubierto. Pero tengo que enseñarles que se puede hacer testículo cubierto, testículo descubierto. Testículo cubierto, queda cubierto el testículo del epidídimo y los vasos por la túnica visceral. Y coloco esta pinza, que ya le habíamos dado un nombre y un apellido, que era el elastrador. Perdón, emasculador. El emasculador americano. Hay distintos modelos, algunos que la cuchilla se acciona independientemente después de que ha transcurrido un tiempo prudente, y en otros, como es el que yo tengo, el que yo llevo cuando hacemos castraciones de equino, es automático. Nosotros apretamos y ya el cordón espermático ya está sufriendo la compresión de la mordaza y simultáneamente ya se produjo el corte del testículo, pero que todavía no lo vamos a ver desprenderse porque todavía no se abrió, no se separaron las ramas de la pinza. En cuanto se sueltan las mordazas, el testículo se desprende. Y la otra alternativa es a testículo descubierto, en donde yo voy a ver la separación entre la porción vascular y avascular y me voy a abocar, ahí estamos haciendo alguna castración, me voy a abocar al testículo, a verlo al testículo, a ver las estructuras vasculares y ligar las estructuras vasculares solamente. Todo lo otro no lo ligamos. Ahí ven que la albuginia está emergiendo a través de esa abertura de la túnica vaginal. Complicaciones que podemos tener en este... me olvidé de decirle esto. ¿Con qué podemos hacer la hemostasia preventiva si queremos? No de la piel, sino de los vasos sanguíneos testiculares. Podemos colocar ligaduras, como colocábamos en el bovino, como colocábamos en el gato, en el perro, pero también podemos utilizar anudamiento biológico. En mi experiencia es muy difícil porque el cordón espermático tendrá, en un potro de 1 año y medio, 2 años, tendrá casi 1,5 centímetros, 2 centímetros de diámetro. Acá apenas se ve esa porción, es de un diámetro importante. Y hacer un anudamiento es un poquito difícil, o hay que traccionar mucho del cordón espermático, conducto deferente. Lo que me parece un poquito doloroso, agresivo para esos tejidos. Prefiero la utilización de precintos plásticos. Si no puedo hacer ligadura, prefiero el precinto plástico. ¿Por qué no podría hacer ligadura? Porque muchas veces no tengo el diámetro, el nylon necesario. Se tiene que hacer con un nylon 40, 50. Lleva un poquito más de tiempo. Tengo que hacer
el perimetral con el nylon del cordón espermático, del conducto deferente, perdón, hacer el primer seminudo, el segundo seminudo, tercer seminudo, asegurarme de que esté bien ese seminudo, que no estén flojos esos nudos, esos seminudos, y recién proceder a la sección. Algo más rápido, más sencillo, es ya tener con una desinfección de alto nivel biológico precintos plásticos y recurrir a la colocación de estos precintos, el cierre de estos precintos sobre el cordón del conducto deferente, y por ser algo plano, no se desplazan a través del cordón espermático, quedan fijados en la posición que yo les dé, y simplemente me tengo que limitar a seccionar el testículo y el remanente de cordón espermático, de conducto deferente. Primero lo hago en un testículo, después lo hago en el otro testículo, o para el otro testículo, en el otro hemiescroto, removiendo ambos testículos. ¿Cuáles son las complicaciones? Hemorragias, si no hago una adecuada ligadura, si queda floja la ligadura, y hago, termina así la cirugía, no coloco una segunda ligadura, puedo tener hemorragias, y esas hemorragias pueden llevar a la muerte. Como les digo, son vasos sanguíneos importantes. Puede haber eventración en el caso de que haya una hernia inguinal que no la hayamos visto, no hayamos palpado adecuadamente. Puede haber una hernia inguinal y a la hora de levantarse ese equino puede haber, asomarse a través del anillo inguinal, asas intestinales. Puede haber edema, es muy frecuente que haya en el escroto un edema importante por la incisión misma, pero también por el manoseo, el trato que se le dio a una estructura que un remanente quedó, y al cuerpo extraño que dejamos en ese lugar, sea el precinto, sea la ligadura, sea la magulladura del emasculador. Infecciones, y dentro de estas infecciones el tétano en el equino puede pasar. Por ese motivo, la antibiótico terapia sería indispensable. No cuesta mucho en relación a lo que cuesta el equino, no cuesta nada 1, 2, 3 frascos de antibiótico. También está una técnica que es el raspaje criollo, que consiste en ir raspando con el mismo bisturí, en forma muy suave, el cordón espermático para producir un desprendimiento en esquejes, en flap, en pequeños fragmentos del cordón. Lo vamos como desgarrando por múltiples raspados que hacemos sobre el cordón espermático hasta que terminamos separándolo, cortándolo, raspado de por medio. Es lo que antiguamente se utilizaba como método de hemostasia. Ahí pueden ver las desgracias que a veces pueden presentarse si no hacemos adecuadamente la práctica, la exploración y la práctica quirúrgica. Bien, hasta acá llegamos con el teórico del día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta referida a este tema? Profe, yo tenía una duda. Dígame. No me quedó claro la diferencia entre emasculador y el astrador. ¿Cuál era cruento e incruento? ¿Cuál era el otro? Bien, volvemos para atrás. Se lo muestro en el bovino, que era donde habíamos mostrado las dos. En el bovino también se puede utilizar el emasculador, que sería esta pinza. Esta es una pinza toda de metal, de acero inoxidable, que tiene estas mordazas, esta prensa, digamos, que a modo de una pinza comprime, aprieta el cordón espermático. Lo aprieta. Por ende va a estar apretando también vasos sanguíneos. Y del otro lado tiene filo
de estas mordazas. Son dos mordazas, una semicircular y otra lineal. Pero del otro lado tiene filo. Entonces, una vez que se cierra, se acciona, magulla, aprieta el cordón y los vasos sanguíneos. Uno lo deja que permanezca ahí apretado por 30 segundos, 1 minuto, hasta 2 minutos podemos dejarlo, y después abrimos esa pinza. Cae el testículo y el muñón que me quedó apretado, literalmente como si hubiéramos apretado con una pinza hemostática. Así queda un cordón de mayores dimensiones, queda apretado, queda achatado por la acción de estas mordazas. Eso es emasculador. Y el elastrador. Ese sería incruento, entonces, profe. No, porque acá, así como la vemos a la pinza, así como la vemos, es cruenta porque hay sangre, o sea, va a sangrar. El procedimiento quirúrgico es corto el escroto, llego hasta el testículo, hasta ahí ya tengo sangre. Entonces se convierte en una técnica cruenta. Pero el emasculador viene a ser una hemostasia del cordón, una hemostasia preventiva. Ese cordón no va a sangrar, pero la técnica quirúrgica es cruenta, porque en algún momento al cortar el escroto sangró. Entonces ya la técnica quirúrgica es cruenta. A diferencia del elastrador, que ese sí es incruenta, porque en ningún momento hubo pérdida de sangre. Acá en ningún momento sangró ni poco ni mucho. Y al cabo de 3 días, 5 días, se desprende todo el escroto con los testículos en su interior y queda como una cicatriz. A veces queda un poquito adherido todavía el elástico, la gomita le llaman, que es este sunchito de goma, queda todavía ahí incluido en esa cicatriz. Después termina cayendo siempre. Pero acá no hay sangre, porque no cortamos el escroto, nada. O sea, infartamos, los privamos de sangre a ambos testículos y a la piel de todo el escroto. El hemiescroto izquierdo y el hemiescroto derecho. ¿Se entendió? Sí, profe, ahora quedó claro. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profe. Sí. En la cirugía preescrotal en los caninos, ¿suele traer más complicaciones que la escrotal? No, la escrotal, para mí, yo no la practiqué. Yo cuando aprendí a hacerlo ya lo hacíamos preescrotal. Sí hacíamos escrotal, o hacemos hasta el día de hoy, escrotal en gatos. Pero la preescrotal para mí no tiene punto de comparación. El otro día me contaba un alumno, le sacó foto, ahora si puedo, si las encuentro en el teléfono se las paso, de alguien que castró, seguramente de la vieja escuela, castraron escrotal. Y uno de los pupilos míos acá en el hospital, me decía, ¿por qué castraron así? Porque ustedes, la gente joven, ya no vio la castración escrotal del canino y ven el edema muy importante sobre todo el escroto. Parece que tendría una orquitis con una incisión, 2 incisiones en realidad, sobre el escroto. Y es porque se castró en forma escrotal, la técnica escrotal, que ya ahora no se la considera a la técnica escrotal en canino. Sí en el equino, sí en el bovino, sí en el felino, sí en el porcino, pero en el canino es preescrotal. Y permítame decirle que también está la técnica perineal que no le enseñamos nosotros. La enlistamos, pero no le enseñamos. Y alguna vez, a lo mejor le subo algún video, tendría que buscar. El otro día hice una. Se hace mucho cuando uno hace las herniorragias perineales. El paciente está en un decúbito
external con los miembros por debajo, colgando de la camilla. Esa posición se llama Trendelenburg. Las patitas caen de la camilla, porque yo tengo que trabajar en los laterales del pene, perdón, del ano, los laterales del ano. Ahí hay un diafragma pélvico. Ese diafragma pélvico se desgarra y son esos perros que no pueden ir de cuerpo y parece que tendrían un bulto, una deformación, un tumor hacia uno de los laterales y a veces simultáneamente hacia los dos laterales del ano. Se rompió el diafragma, la contención caudal de la pelvis. Entonces las vísceras, recto, a veces intestino delgado, y más grave aún, a veces la vejiga, empujan esa ruptura de ese diafragma y hacen prominencia hacia atrás. ¿Por qué? Porque esos animales a veces tienen constipaciones, pierden masa muscular, son muy viejos, no pueden adoptar las posturas para evacuar, para defecar, porque tienen una artritis de cadera, tienen displasia de cadera, tienen espondilosis, y la materia fecal se endurece, y cuando ellos quieren hacer, empiezan a hacer pujos, y se desgarran esos diafragmas pélvicos. Y uno tiene que volverlos a suturar y devolverle la integridad a ese diafragma. Y la indicación, como veíamos para los casos de las orquiectomías en caninos, era las herniorrafias. Eran estos procedimientos. Y ahí se hace una incisión en los laterales entre el esfínter anal y el escroto. Entonces, una perineal. El abordaje es una sola incisión perineal y se acompaña de dos laterales que se hace cada una para corregir una de las hernias perineales. Y eso ya algún día voy a poder tener la oportunidad de mostrarlo, porque casi no se ve que se haga esa castración. Entonces, sin cambiar la posición del animal, desde la misma posición con las patitas colgando del borde de la mesa, reparamos las hernias a los lados del ano y una tercera incisión en medial y ventral de esa postura antes de llegar al escroto. Y en esa circunstancia tampoco hay inflamación, no se inflama en absoluto la piel, el escroto queda vacío, no hay hemorragia escrotal significativa, no hay edema escrotal porque no se lo traumatizó al escroto. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, chicos. Estamos ya llegando al final del dictado de estas clases teóricas. Nos quedaría una clase teórica más y una evaluación más, que sería el próximo martes. Pero también yo les había dicho que quería que este último martes ustedes se preparen y puedan repasar para la clase del jueves. Entonces, vamos a tomar el examen de esta clase el martes, pero no vamos a dictar clase, si les parece. Entonces ustedes utilizan estas 2 horitas para seguir repasando para el día jueves. ¿Están de acuerdo? Sí, profe, me parece bien. Sí, profe. Bien. Profe, una consulta. Sí. ¿El jueves a partir de qué hora empezaríamos la clase práctica en la clínica? 8:30 ya nos haríamos presente en la clínica como para estar largando a las 9 de la mañana. En el hospital ahí de la 95.
A mí Crudeli me estuvo pidiendo, hasta anoche me estuvo pidiendo programas y bibliografía y todo lo que necesitan para esta reforma curricular, pero en ningún momento se acordó nada de el sí o el no de de la nota que le mandamos. Así que yo mañana por la tarde, cuando vuelva de Corrientes, voy a estar hablando con la doctora Soto para recordarle, para ver si ella está al tanto de todo eso, y el personal de ahí de la granja para que traten de limpiar, ordenar, poner en condiciones las instalaciones para que podamos ir y estar lo más cómodos posible. ¿Y el tema de la movilidad, profe? ¿O Tampoco le me dijeron nada. Por eso todo eso voy a estar viendo mañana para tratar de ver cómo nos organizamos. Porque si no tenemos con tiempo que empezar a buscar alternativas para el traslado. Bueno, profe, de 10, si sabe algo lo del transporte, nos puede avisar o si no, Bueno. organizamos nosotros. Perfecto, perfecto, yo les aviso en el grupo. Y también Dale, queda pendiente lo del almuerzo. Tenemos que ver cómo nos organizamos. Sí. El tema de la movilidad con los chicos de lo que es Franja Morada, conseguimos un colectivo para todos los que vamos. A través de Franja. ¿Y a quién habría que hacerle una nota, pedir? Yo le pedí a los chicos y ya me dieron el ok. Ya tenemos, digamos, el colectivo para ir y para volver de la granja ese Para día. este jueves. Sí, profe, para el jueves 18. Bien, perfecto. Perfecto. Bueno, listo. Entonces, una preocupación menos. Yo mañana estoy avisando entonces que ya vamos y que ya están confirmado el transporte a través de Franja Morada, me decís. Sí, profe. Bueno, anotado. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Betsy. Muchísimas gracias por el apoyo, el acompañamiento y la gestión que hiciste. Te agradezco muchísimo. Y tus compañeros seguramente también. Avisales a ellos cómo, cuándo, desde dónde, a qué hora. Muy agradecido, Betsy. Bueno, seguimos así entonces. Cualquier cosita, estamos al pendiente y nos estamos comunicando. El martes, coloquio, 19:30, y no hay clase. Sigan estudiando. Gracias, chicos. Buenas noches. Que descansen. Chao, buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Gracias, profe. No, profe, gracias. Buenas noches.